Hola, soy Nicole. Quería ya mandarte mensajes desde hace un rato, pero como buena procrastinadora, todos los días que me iba a dormir decidí dejarlo para el día siguiente. Hasta que llegó hoy, que ya me atreví. Y quería agradecerte porque si decir que cambiaste mi vida, siento que es poco. Em, Tomaba medicinas para dormir por mucho tiempo y lo único que hacían era que tuviera migraña el día siguiente y que no me sintiera descansada. Intenté meditaciones, sonidos y nada me funcionó hasta que llegué contigo, que el primero que escuché, mi primer pensamiento fue, siento que esta es mi mente si dijera todo lo que pienso. Siento que es la descripción oral de lo que es una mente con TDAH y me encanta. Este, Traté de recomendárselo a mi novio, pero no hablo español, entonces fue un poco complicado. Eh, y, y pues sí, muchas gracias, de verdad, has cambiado mi vida. Te mando un saludo desde Alemania. Este, y pues nos escucharemos en un ratillo. Quería agregar ahí algo. Si tienen la duda de ver su cara, se les súper recomiendo ver sus videos. No se parece nada a su voz. Les va a... Sí está muy loco. Deberían de verlo. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Janet López, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 88 las personas que están colaborando con este podcast. Si vos también querés apoyar este podcast, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así.
es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás no solo escuchándome, sino también viéndome, así como te recomienda que haga, o mejor dicho, como te recomienda que hagas Nicole. Nicole es esa persona de la cual escuchábamos la voz al inicio del episodio, la persona que dejó el audio desde Alemania. Nicole no tenía, obviamente, ningún acento alemán. No sé exactamente de dónde es originaria Nicole. Lo que sí sé es que ella ahora está en Alemania y ella había dejadome el audio que escuchábamos al inicio del episodio. En ese audio hablaba acerca de varias cosas que tienen que ver con este podcast, de las cuales podemos, como quien dice, destacar el hecho en principio de que quiso que su novio también escuchara este podcast. Intuyo que el novio de Nicole puede llegar a ser alemán y obviamente no hablar español. Entonces, bueno, no iba a entender ninguna de las cosas que hablamos aquí. Sin embargo, tengo varios oyentes que me escuchan desde países que no son de habla hispana y sin embargo, muchos le han hecho escuchar este podcast a sus respectivas parejas o incluso a amigos, conocidos o familiares. Incluso y vos decís, bueno, ¿cómo puede llegar a tener una persona latina un familiar que no hable español? Bueno, puede ser, ¿no? Tranquilamente, qué sé yo, uno puede tener familia afuera o quizás puede tener algún tipo de familiar que haya inmigrado o migrado y haya formado pareja con alguien que no hable español, hayan tenido hijos y esos hijos hablen otro idioma, qué sé yo. Hay muchas opciones como para que uno pueda llegar a tener alguna familia, algún familiar que no sea de habla hispana. No, bueno, no es el caso de Nicole, así que no sé por qué estoy hablando ni estoy diciendo todo esto. Nicole tiene una pareja que no habla español y sin embargo Nicole quiso de alguna forma fomentar, quiso de alguna forma difundir este podcast e intentó que su pareja lo escuchara y su pareja obviamente no entendía nada, así que no quiso escucharla, pero hay algunas personas que no hablan español que han escuchado este podcast y que incluso se han quedado dormidas con este podcast pese a no escuchar o a no entender lo que estaban escuchando. Entonces podemos llegar a decir que el superpoder de este podcast trasciende fronteras, y no solamente trasciende fronteras, sino que cumple su objetivo más allá del idioma. Así que, querida Nicole, te incentivamos, como quien dice, a que le hagas escuchar este podcast igualmente a tu pareja, por más que no entienda lo que estamos diciendo, porque quizás el efecto vaya más allá del lenguaje, vaya más allá de lo que yo digo. Igualmente, yo siempre aclaro, ¿no?, que al fin y al cabo lo que te hace dormir tiene que ver necesariamente con el lenguaje y tiene que ver necesariamente con el idioma, porque aquí, dentro de este gran audio, dentro de este episodio de la hora en promedio que dura este episodio, no solamente contamos una historia, sino que también intentamos generar algún tipo de conversación. ¿Qué hace esa conversación? ¿Qué hace esa historia? ¿Qué hace el diálogo que establecemos en este podcast? Bueno, hace que tu mente se distraiga y hace que tu mente de alguna forma no piense en todas aquellas cosas que considera importantes, en todas aquellas cosas que tiene pendientes y
decida de alguna forma que es mejor dormir y descansar antes que continuar pensando. Si tu mente se ocupase de seguir pensando en todas aquellas cosas que tenés pendientes, obviamente no quiere dormir. Y eso es lo que te pasa. Tu mente piensa, siente que lo mejor para vos es buscarle respuestas a todas esas situaciones que te aquejan. Y no entiende que no es el momento. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es distraerla para que deje de pensar en esas cosas y para que se ocupe de pensar en otras cosas un poco más triviales, incluso un poco más felices, porque muchos de ustedes me han comentado acerca de que terminan riéndose de alguna forma cuando escuchan este podcast. Y ese es el objetivo, ese es uno también de los objetivos. O sea, yo lo que busco no solamente es que puedas conciliar el sueño, sino que también puedas dormirte con una sonrisa. ¿Qué significa esto? Que vas a dormirte con los labios así, cual Joker, como si fueras el Guasón, y vayan a quedarte, como quien dice, los labios acalambrados de esa forma y termines durmiéndote 8 horas con una sonrisa y luego te levantes con las mejillas entumecidas y los labios acalambrados. No. Dormirte con una sonrisa tiene que ver con dormirte feliz, tiene que ver con que lo último que escuches sea algo alegre, sea algo que te cause, no sé si risa, pero por lo menos que te haga esbozar una sonrisa antes que te duermas, bueno, pensando en inconvenientes, pensando en problemas, pensando en cuestiones sin resolver. Eso por un lado. Por otro lado, Nicole destaca el video. Es por eso que yo recién decía, ojalá que estuvieras no solo escuchándome, sino también viéndome. ¿Por qué? Porque obviamente, no solamente en YouTube, sino también en Spotify, aparecen los videos que tienen que ver con este podcast. Muchos de los episodios de este podcast podés elegir si querés verlos en video o en audio. Dentro del mismo episodio, ¿no? Eso ocurre en Spotify. Cuando los ves a través de YouTube, tenés que seleccionar videos diferentes, ¿no? Hay uno que tendrá una pantalla negra y hay otro que tendrá la grabación en la cual aparece mi rostro, el cual, según nos cuenta Nicole, no se condice para nada con mi voz. Es que la mayoría de las veces uno cuando escucha una voz, imaginariamente se arma, como quien dice, una figura. Imaginariamente uno tiene una idea de quién puede llegar a estar hablándome, sin conocerlo, ¿no? Obviamente. Entonces cuando viene Nicole y pone el video y me ve la cara, dice, pero este no tiene nada que ver con la imagen mental que yo me había hecho de esta persona. Y pasa totalmente lo contrario, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, una caricatura como La Pantera Rosa, que nunca tuvo voz, ¿no? Uno siempre, de alguna forma, se imagina y uno le pone una voz a ese personaje mentalmente, ¿no? Y uno, cuando la caricatura tiene una nueva versión que incluye un diálogo y tiene una voz, uno termina desilusionándose, ¿no? Porque dice, bueno, pero esta no es la voz que yo pensaba que tenía la Pantera Rosa. Quizás la Pantera Rosa no es el ejemplo exacto de aquello que quiero decir. Quizás una historieta en papel sea el ejemplo exacto. ¿Por qué digo la Pantera Rosa? Bueno, porque la Pantera Rosa no hablaba, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces es extraño que uno buscase ponerle una voz imaginariamente a la Pantera Rosa. Sin embargo, cuando uno lee una historieta y los personajes allí dibujados establecen un diálogo, uno de alguna forma sí le pone una voz imaginaria a ese personaje. Y cada uno le pondrá una voz diferente, ¿no? ¿Qué sé yo? Es la voz que uno tiene en la mente, la voz que asocia o la voz que piensa que ese personaje puede llegar a tener. La voz que uno imaginariamente piensa que le queda mejor. Sin embargo, si en algún momento esa historieta se convierte en caricatura y esa caricatura tiene una voz, seguramente
diferirá bastante de la voz que nosotros teníamos imaginariamente. Alguna vez alguien me dijo que no me quería ver en video porque era como que se perdía la magia, ¿no? Era como que uno terminaba por imaginarse quién le hablaba y desde dónde le hablaba, escuchando el podcast en formato audio, ¿no? Bueno, qué sé yo. Existe la posibilidad de ver el video y de verme la cara. No todos quizás opten por elegir esa opción, como quien dice. Y tampoco es necesario, si es que querés dormirte, que termines por elegir esa opción. Sin embargo, bueno, la opción allí está, podés hacer caso omiso de los videos que aparecen en Spotify y los videos que aparecen en YouTube y continuar escuchando el audio como siempre. Incluso si no escuchás a través de Spotify o no escuchás a través de YouTube y escuchás a través de algún otro tipo de aplicación de podcast, allí no aparecerá ningún tipo de video y continuarán apareciendo los audios. Es por eso que, bueno, allí no tendrás ningún tipo de problema. Sin embargo, existe la opción de verme y desilusionarte, así como le ha pasado a Nicole, ¿no? Lamento, Nicole, que mi rostro no haya tenido nada que ver con mi voz, o por lo menos con el personaje imaginario que te has armado en tu cabeza acerca de la persona que te estaba hablando, acerca de la persona que llevaba adelante este podcast. Bueno, en realidad le pedimos disculpas a Nicole, pero Nicole en ningún momento nombró la palabra desilusión, ¿no? Es algo que uno con su autosabotaje termina por imaginarse, porque Nicole lo único que dijo fue: no tiene nada que ver la voz con la cara. Y yo digo, bueno, una de dos, ¿no? O sea, o te gusta mi voz y mi cara no te gusta, porque decís que no tiene nada que ver, o no te gustaba la voz, pero la cara te gusta. Entonces decís, pero esto no se condice. Existen personas que son muy hermosas por fuera, existen personas que te resultan atractivas por fuera, pero sin que hablen, ¿no? Hay muchos casos de personas que han conocido a alguien, en principio por fotos, luego a lo lejos, quizás, y no las han escuchado hablar, y sin embargo, a uno le resulta atractivas esas personas. Pero cuando esas personas hablan, ya la cosa cambia. Y no necesariamente cambia por el tono de voz o por el timbre de voz. O sea, no tiene nada que ver, me parece, con una cuestión estética. En este caso sí. En este caso, lo que dice Nicole es que ella no se imaginaba que mi rostro fuera de esta forma, o que quizás yo tuviera este aspecto exterior, ¿no? Una cosa así, más o menos, ¿no? Ella tenía en su mente una imagen totalmente diferente de quien hablaba. Pero muchas veces uno termina por no solamente asociar de manera errónea, sino además retroceder en su decisión una vez que escucha la voz de alguien, no solamente porque la voz no se asemeja a la voz que uno se imaginó que la persona tendría, sino que además porque muchas veces la voz que la persona tiene, uno termina por no soportarla del todo, ¿no? O incluso lo que dice también uno termina por no soportarlo del todo. No, porque muchas veces no es el timbre de voz, no es el tono de voz, no es el color de la voz, sino que muchas veces tiene que ver con qué es lo que está diciendo. No solamente es que no me guste la voz, sino que además no me gusta lo que haces con la voz. Vamos a contar una historia acerca de ello, pero no sin antes recordarles y anunciarles de alguna forma que allí en YouTube, donde hablábamos recién que existe la posibilidad de ver el video de este episodio, también he activado un sistema de membresías, ¿no? Que me había ofrecido YouTube. Entonces hemos activado unas membresías por las cuales uno puede suscribirse, pagar una determinada cantidad de dinero al mes
y de esa forma acceder a videos exclusivos. Por un lado, allí iré subiendo los videos de 4 y de 8 horas, esos videos que estaba subiendo, esos episodios que incluso también estaba subiendo en formato audio, los iré subiendo allí para que sean exclusivos para aquellos que quieran suscribirse y colaborar económicamente con este podcast. Allí a través de YouTube uno puede hacerlo directamente, se suscribe y paga una determinada cantidad de dinero por mes y esa membresía le da acceso a esos episodios, ¿sí? A los episodios más largos, como quien dice, a aquellos que tienen 4 u 8 horas seguidas, sin interrupciones, todo de historias, ¿ok? En las cuales muchas personas, muchos oyentes utilizan para dormir y para no despertarse en el medio. Ya lo hablamos en algún momento. Hablamos acerca de que muchas veces lo que a uno lo despierta no es un ruido fuerte, sino la interrupción de la constante. ¿Se entiende? Uno se duerme con determinado sonido. Entonces, cuando uno se duerme, se queda como en stand-by, ¿no? Como que se queda atento y los sentidos continúan, como quien dice, atentos, ¿no? No es necesario que estén funcionando al 100%, pero los oídos continúan escuchando. Entonces, cuando hay algún tipo de interrupción, cuando varía de alguna forma lo que veníamos escuchando, allí es cuando el cuerpo detecta una posible amenaza y es por eso que se despierta, ¿no? Porque siempre dormimos en estado de alerta, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien empieza a escuchar este podcast, se queda dormido, pero cuando el episodio que estaba escuchando termina, la persona se despierta. Oh, ¿por qué me despierto, querido podcaster? Porque tu podcast no sirve para nada, ¿no? Al fin y al cabo, te estoy escuchando, me duermo, pero después me despierto. Bueno, te despertás porque dejo de hablarte. ¿Y por qué dejo de hablarte? Porque el episodio termina. Oh, querido podcaster, ¿qué hago para solucionar esa situación? Bueno, existen estos videos en los cuales, estos episodios, de alguna forma, en los cuales cuento historias, o hay muchas historias seguidas sin interrupciones, y los episodios terminan siendo de 4 o de 8 horas, de acuerdo a lo que uno quiera utilizar, ¿no? La mayoría, qué sé yo, pensará en dormir 8 horas, pero pocos serán aquellos que logren dormir 8 horas. Ojalá puedas dormir 8 horas. Sería ideal, ¿no? Que puedas dormir 8 horas. Sería ideal que todos podamos dormir 8 horas. Siempre la medicina ha dicho que lo ideal para el ser humano es dormir 8 horas. Bueno, es lo ideal y quizás sea, como quien dice, la ambición de muchos poder dormir 8 horas, pero qué sé yo, con unas 7, 6, yo creo que también andamos bien. Sin embargo, bueno, hay muchos que ni siquiera llegan a eso, ¿no? Es por eso que también dependiendo la situación, existen videos de duraciones diferentes, ¿no? Si uno quiere dormir una siesta, por ejemplo, bueno, con uno de 4 horas le alcanza, porque quizás uno vaya a dormir, no sé, 1 hora y media, 2 horas de siesta. Qué sé yo, cada uno dormirá un tiempo diferente de acuerdo a la situación, ¿no? También, si se acuesta más tarde, más temprano, si al otro día tiene que levantarse antes, si es una siesta, si va a dormir de noche. Qué sé yo, las situaciones son totalmente diferentes. ¿Por qué digo videos? Bueno, porque de alguna forma estos episodios ahora pasarán a estar solamente disponibles en YouTube, ¿no? ¿Por qué? Porque las membresías están allí. Porque el sistema de membresías funciona con YouTube y con Spotify todavía no está habilitado en todos los países, como quien dice. Y los de YouTube sí. Así que todos aquellos que quieran acceder a estos episodios más largos pueden suscribirse a través de YouTube. Reitero, es una membresía, pagas una determinada cantidad de dinero por mes y tenés acceso a esos videos. Por otro lado, también en YouTube hay otro nivel de membresía en el cual voy a subir videos acerca de cómo vivir mejor de alguna forma, ¿no? Acerca de desarrollo, vamos a llamarle superación personal. ¿Sí? Voy a subir
videos acerca de cómo superar una ruptura de pareja, cómo superar el insomnio, obviamente, cómo dejar de fumar, cómo bajar de peso, cómo ser más feliz. Incluso habíamos empezado a hacer algunos episodios hablando de cómo ser un poco más feliz, de entender más o menos cómo funciona la mente, incluso videos acerca de cómo combatir la ansiedad. Todo esto tiene que ver con pedidos que me han hecho ustedes mismos, o sea, con mensajes que he recibido de los mismos oyentes de este podcast. Mensajes que hablan, bueno, obviamente de la posibilidad de superar el insomnio gracias a este podcast, pero también hablan de la posibilidad que han tenido de combatir la ansiedad con este podcast, de combatir la tristeza, de combatir la soledad. Incluso también me han pedido que haga algún tipo de podcast, algún tipo de episodio o incluso videos hablando acerca de cómo superar determinadas situaciones que al ser humano terminan por aquejarlo de alguna forma, ¿no? Como puede ser una ruptura de pareja, como puede ser el tabaco, como puede ser, reitero, bajar de peso, o sea, cómo dejar de fumar, cómo superar una ruptura amorosa. Bueno, todos esos videos de desarrollo personal, todas esas especies de cursos acerca de cómo llegar a hacer tal cosa o cómo poder llegar a vivir mejor, están también en YouTube, están también en una membresía en YouTube. Así que si ingresan allí pueden suscribirse. Reitero, van a abonar una determinada cantidad de dinero por mes y van a tener acceso a esos videos, a esos cursos, a esos episodios en los cuales hablamos acerca de cómo vivir mejor, de cómo ser más feliz y cómo superar determinadas cosas que tienen que ver con determinados trastornos que uno puede sufrir como ser humano, ¿no? ¿Qué sé yo? Hablamos de todas estas cosas que te decía recién, cómo superar el insomnio, cómo superar una ruptura de pareja, dejar de fumar, bajar de peso, ser un poco más feliz, superar la ansiedad, bueno, todas cosas que tienen que ver con desarrollo personal. Además están, bueno, abiertos los cupos para todos aquellos que quieran superar estas situaciones, pero en vez de hacerlo mediante videos, pueden hacerlo con unas sesiones conmigo, ¿sí? Directamente hablamos en vivo y hacemos unas sesiones por videollamada en las cuales, como quien dice, la atención es personalizada, ¿entiendes? Porque son una especie de sesiones de terapia en las cuales abordamos el tema específico de cada uno de forma personalizada, ¿no? Con todos los detalles que tiene la situación de cada uno, porque todos vivimos las cosas por más que sea lo mismo. Por ejemplo, no sé, queremos superar el insomnio. Bueno, seguramente mi situación será diferente a la del vecino. Seguramente yo tendré, no sé, horarios diferentes, dificultades diferentes al momento de dormir, quizás me despierte a mitad de la noche, quizás otras personas no. Qué sé yo, pueden pasar un montón de cosas, es por eso que también están allí abiertos los cupos para que puedas reservar una o varias, o para que puedas empezar a hacer estas sesiones de terapia conmigo, que serían una especie de coaching, ¿no? Como para ser más feliz y como para vivir mejor y como para superar ciertas dificultades que uno puede llegar a tener como ser humano. Reitero, todo nace a partir del pedido que me han hecho los mismos oyentes, ¿no? Que me han hablado y me han dicho, bueno, ya que gracias al podcast estoy superando mis episodios de ansiedad, gracias al podcast puedo dormir y puedo superar el insomnio que hace muchísimos años tenía, incluso puedo superar la tristeza, incluso gracias al podcast he podido superar la soledad. Creo que a partir del podcast también puedo llegar a superar X cosa. Entonces, para aquellos que quieran tratarlo de alguna forma y superarlo, bueno, hacemos estas sesiones de coaching. Allí en la descripción del episodio está mi número telefónico. Se pueden comunicar conmigo y allí les doy todos los detalles. Además, bueno,
Están las membresías para aquellos que quieran acceder a los videos que están allí disponibles. Para aquellos que accedan a esas membresías, estarán allí disponibles 24/7, ¿no? Para que puedan verlos todas las veces que quieran. Vamos a contar una historia entonces, ¿no? Vamos a contar la historia, no recuerdo qué tipo de historia. La historia de la persona que se desilusionaba. Vamos a ponerle un nombre, vamos a hacer de cuenta que se llama Benjamín. No, es como que me es bastante difícil a mí, de alguna forma, ponerle nombre a los personajes y no sé por qué. O sea, no. Tendría que tener, que creo que tengo, en algún lugar creo que lo tengo, un libro de nombres. ¿Viste esos libros que vienen con los nombres, los que utilizan los padres cada vez que quieren ponerle un nombre a sus hijos? Que, bueno, no se les ocurre ningún nombre y compran un libro con nombres. Bueno, yo he comprado un libro con nombres y podría utilizarlo. Ocurre que no sé dónde está. Es por eso que no lo utilizo. Podría utilizarlo para abrir la página aleatoriamente, ¿no? Y utilizar un nombre cualquiera para que los personajes de las historias no tengan siempre los mismos nombres, ¿no? Porque, qué sé yo, muchas veces cuento historias y al fin y al cabo las historias, los personajes de las historias terminan siempre teniendo los mismos nombres, ¿no? Entonces, sería bueno, de alguna forma, innovar y que los personajes tengan nombres diferentes. Bueno, al fin y al cabo creo que Benjamín no se llama ningún personaje de ninguna historia. Así que bueno, vamos a llamarlo Benjamín. Benjamín era una persona desilusionada. Benjamín el desilusionado. ¿Por qué te has desilusionado, Benjamín? ¿Te han desilusionado? Bueno, sí. Uno no puede desilusionarse por sí mismo. O sí puede desilusionarse por sí mismo. Porque la desilusión, de alguna forma, es algo subjetivo. ¿No? ¿Qué sé yo? Uno cree que la otra persona lo ha desilusionado, pero en realidad la otra persona no ha tenido el objetivo de desilusionar a nadie. No es que ha venido, Benjamín, voy a desilusionarte y voy a hacer tal cosa. Bueno, no. No porque, qué sé yo, uno puede llegar a tener en cuenta o a pensar, bueno, no voy a hacer esto porque quizás vaya a desilusionar a tal. Quizás, en un hipotético caso, no creo que tampoco las personas, antes de realizar tal o cual acción, se planteen eso, ¿no? Pueden llegar a plantearse, bueno, no voy a hacer esto porque puedo llegar a lastimar a alguien. No, pero no voy a hacer esto porque lo voy a desilusionar. Es como medio contradictorio e incluso sería como bastante prohibitivo para la persona, ¿no? Que una persona termine por decidir sus acciones en función de si va a desilusionar a alguien o no, no me gustaría demasiado. ¿Por qué? Paso a explicar por qué no me gustaría demasiado. O sea, reitero, pienso que la desilusión es algo subjetivo. Entonces, ante la misma acción de uno, puede llegar a haber personas que se desilusionen y otras que no. Entonces, en principio, uno no puede conformar a todo el mundo, ¿no? Eso por un lado. Es imposible que uno conforme a todo el mundo. Entonces, lo que haga uno puede, de alguna forma, caerle bien a uno, pero desilusionar al otro. ¿A qué me refiero con desilusionar? Bueno, a que uno tiene una cierta expectativa con respecto a lo que otra persona pueda llegar a hacer, o incluso con respecto a lo que otra persona pueda llegar a ser. ¿Se entiende? Uno puede llegar a tener una cierta expectativa con respecto a lo que una persona puede llegar a ser o a hacer. O sea, a ser ella misma o a realizar o al acto que pueda llegar a realizar. Entonces, si esa persona no realiza el acto que uno espera, uno se desilusiona. Pero no se desilusiona por la otra persona, es el acto que uno espera. O sea, uno ha depositado quizás demasiadas expectativas en los actos de la otra persona. La otra persona no tiene la culpa. Es más, reitero, es raro que la otra persona se ponga a pensar, ¿no? Y diga, bueno, no voy a hacer esto porque no voy a desilusionar a Cacho. ¿No? ¿Cómo no lo vas a hacer? No, porque por ahí lo desilusiona. ¿Y por qué lo vas a desilusionar?
primero, uno no sabe lo que la otra persona está esperando de uno. Y reitero, todas las personas de nuestro entorno esperan quizás cosas diferentes de nosotros. Entonces, quizás lo que a uno le vaya a caer bien, a otro lo puede llegar a desilusionar. Pero si uno piensa, no voy a hacer tal cosa por miedo a desilusionar a alguien, uno termina por no hacer nada. O incluso puede comportarse de formas políticamente correctas, ¿no? En vez de ser uno, en vez de comportarse como uno quiere, se comporta como los demás esperan que uno se comporte. Y eso tampoco está bueno, porque al fin y al cabo somos como actores queriendo de alguna forma conformar al director de la película. Y si hubiera un director de la película, bueno, todavía, pero de alguna forma somos actores queriendo conformar a otros actores. ¿Se entiende? Queriendo que los actores que están quizás en la misma que nosotros, que serían todas aquellas personas que nos rodean, nosotros queremos conformarlos. Queremos hacer cosas con las que ellos estén de acuerdo. En vez de hacer cosas con las que nosotros estamos de acuerdo, quizás nos preocupamos más por quizás no pasar vergüenza delante de los demás. Quizás hacer cosas que a los demás no les parezcan raras. Quizás hacer cosas que a los demás no les parezcan bobas. Quizás hacer cosas que los demás aprueben y no hacer necesariamente lo que nosotros queremos. Muchas veces terminamos por hacer lo que los demás quieren y terminamos por vivir la vida que los demás quieren. Porque si bien tenemos algún tipo de normas, de acuerdos sociales, porque al fin y al cabo vivimos en sociedad, entonces tenemos determinados acuerdos con los demás. Muchas veces nos comportamos de formas que no queremos solamente para lograr la aceptación de las otras personas. Y lo que no nos damos cuenta es que el contrato social no pasa por ahí. El contrato social pasa por respetar las leyes y no molestar al de al lado. Pero uno no molesta al de al lado por ser uno mismo. ¿Se entiende? Si al de al lado no le gusta como uno es, bueno, que mire para otro lado. O sea, no es cuestión de uno tener que comportarse de la forma que el vecino quiere para que el vecino no se enoje o para que el vecino nos mire con buenos ojos. ¿Qué nos importa el vecino? Si hay alguien a quien querramos seducir, bueno, qué sé yo, hay, no sé, alguien que nos interesa a nivel pareja, ¿no? Alguien que nos resulta atractivo con quien nos querríamos acostar. Bueno, está bien. Quizás ahí te lo puedo llegar a aceptar un poco, ¿no? Quizás ahí te puedo llegar a aceptar que quieras comportarte correctamente delante de esa persona e incluso intentar hacer todo lo que a esa persona le guste. ¿Por qué? Porque querés impresionarla, porque querés que esa persona se fije en vos. Pero estar todo el tiempo haciendo eso, incluso para terminar conformando a todo el mundo o incluso a personas que no se lo merecen, digo que no se lo merecen no porque sean malas personas, sino porque digo, nadie es merecedor de que otra persona deje de ser ella misma solamente por conformarnos a nosotros. Nadie es merecedor de que alguien haga eso por nosotros. Si bien, ¿qué digo? Uno puede llegar a sentirse reconfortado de que la otra persona puede llegar a hacer eso, inmediatamente uno tendría que, como quien dice, cambiar su percepción acerca de las cosas y darse cuenta que esa persona está dejando de ser ella misma. Está dejando de ser quien es e incluso está dejando de tomar las decisiones que cree correctas para tomar decisiones que a los demás le agraden. Entonces uno no debe sentirse reconfortado por esa situación. De hecho, uno debería incentivar a la otra persona a que sea ella misma. O sea, no sé si de alguna forma uno podría hablar con la otra persona y decirle, escúchame, mira, vos tenés que ser vos mismo. O sea, a vos te tiene que importar muy poco si a mí me gusta como sos o no me gusta como sos. O sea, yo no soy quien para juzgarte y mucho menos para que tácitamente te esté indicando cómo te tenés que comportar.
Esto no existe, ¿no? Nadie va a establecer ese diálogo con ninguna otra persona. Sin embargo, sí existen personas que se comportan de una determinada forma solamente para agradar a los demás, o solamente para ser aceptado, o solamente para que los demás no lo miren raro, ¿no? Vamos a comportarnos como se comporta todo el mundo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Vamos a ser políticamente correctos. Vamos a ser una persona común. Por miedo, quizás a, reitero, no ser aceptados, o por miedo a ser discriminados, o por miedo a no encajar. Pero esa intención de ser una persona común también nos puede llegar a jugar en contra, porque las personas que se destacan al fin y al cabo en esta vida son aquellas personas que salen del molde y que dejan de ser personas comunes, o sea, aquellas personas que son justamente fuera de lo común. Entonces, no solamente no estamos logrando nada, sino que además nos estamos perdiendo de mucho. No solamente estamos dejando de ser nosotros mismos si nos comportamos de una forma que le agrade a los demás, sino que además nos estamos perdiendo quizás de ser distintos. Y el hecho de ser distinto es algo importante. No te digo que sea que vayamos a ser famosos, pero seguramente tendremos una vida mejor si somos distintos, a que si somos, o por lo menos tendremos la posibilidad de tener una vida mejor si somos distintos y no si somos iguales al resto. Ocurre que el riesgo es muy grande y no todas las personas están dispuestas a asumirlo, ¿no? O sea, ¿quién se destaca? ¿Quién aparece luego en las portadas de las revistas? ¿Y quién termina ganando mucho dinero? Aquel que se atreve a ser una persona distinta, ¿no? Los que son comunes, al fin y al cabo, los que se parecen al de al lado, no llaman la atención. Y si no llamas la atención, es raro que termines siendo tapa de revista o termines ganando mucho dinero. Yo no te digo que eso sea el ideal de la vida y que todos tengamos que ganar mucho dinero, ni mucho menos. Que todos tengamos que ser tapa de revista. Pero bueno, digo, son mayores los beneficios que uno tiene intentando ser distinto a que si intentamos ser iguales a los demás. Y menos aún tendríamos que intentar ser iguales a los demás para conformar a los demás. O sea, qué sé yo, si hay algo que odio, o sea, no odio, sino que si hay algo que no me gusta, es el tema de la moda. Y la moda es algo que está tan metido en la sociedad. Y yo realmente no entiendo por qué. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tiene que existir algo como la moda? ¿No? Bueno, esto está de moda, hay que usar esto. Y si vos no lo usás, no pertenecés. Y si no lo usás, te quedás afuera. Y si no lo usás, no sos parte. Mejor si no soy parte. O sea, yo no voy a traicionar mis gustos, no voy a traicionar, te iba a decir mis principios, pero bueno, no creo que la moda tenga que ver con principios o con ideales, pero quizás sí. Quizás si traspolamos la idea de moda a otros, como quien dice, a otros ámbitos, quizás los ideales o los principios de uno tengan que ver con determinadas cosas y uno termina de alguna forma traicionándose a sí mismo solamente por la idea de pertenecer. Debemos sacarnos ese miedo de adentro, ¿no? Y ser nosotros mismos. ¿Por qué estamos tan pendientes de lo que digan los demás? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué queremos parecernos a los demás? ¿Por qué intentamos ser correctos o intentamos ser otras personas solamente para ser aceptados? ¿Por qué incluso tenemos miedo de mostrarnos tal cual somos por miedo a que los demás no nos acepten? Incluso, además, no sabemos si nos aceptarán. Es como que sospechamos, entonces cambiamos de antemano, ¿no? Es como que no nos mostramos tal cual somos porque decimos, no, bueno, yo soy medio raro, entonces oculto la forma en la que soy
e intento parecer una persona normal. ¿Qué es ser una persona normal? Si hay una palabra que no tiene sentido, es esa palabra, normal. Soy una persona rara. ¿Quién dijo que sos raro? ¿O quién dijo que sos rara? Otra palabra que no debería existir en el idioma español. Raro, ¿qué es raro? Algo que está por fuera de la norma, ¿no? Algo que no es normal, algo que es extraño. ¿Cómo una persona puede ser extraña? ¿Cómo una persona puede ser rara? Todos somos raros. Todos somos distintos, todos somos diferentes. No somos hormigas, que son todas más o menos parecidas, y hay una hormiga con una cabeza así gigante. ¡Oh, qué hormiga rara! Bueno, listo, pero no. Nosotros somos seres humanos, todos diferentes e iguales a la vez. Entonces no deberías tener miedo de desilusionar a nadie. Porque si esa persona se desilusiona, bueno, allá ella. No tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que ella esperaba de vos. Y muchas veces el hecho de esperar algo de alguien tampoco tiene demasiado sentido. Porque ¿qué vas a esperar vos de alguien? O sea, vos podés llegar a un acuerdo con una pareja, podés llegar a un acuerdo con un amigo acerca de, bueno, lo que vos podés llegar a necesitar de una amistad o de una relación de pareja, pero uno no puede esperar algo de la otra persona y desilusionarse. Es más, no tendría ni siquiera que crearse una ilusión, porque de alguna forma si uno se desilusiona es porque previamente se ha creado una ilusión. Y la ilusión, ¿por qué uno se la crea? O sea, uno tiene que vivir las cosas como son y tomar a la otra persona como es, no ilusionarse acerca de que la otra persona puede ser de tal forma y después, oh, me he desilusionado porque no era así como yo pensaba. Y bueno, no pienses, o sea, viví. Nadie te dice que no tengas que esperar algo de la otra persona, pero, qué sé yo, crearte falsas expectativas. No creo que uno tenga que esperar algo de otra persona, sino, qué sé yo, como que uno puede llegar a necesitar algo de otra persona. Y si la otra persona no se lo puede dar, porque la otra persona no es así, o sea, no te puedo dar lo que vos necesitas, bueno, perfecto, cada uno que siga su rumbo, ¿no? Es por eso que no todo el mundo puede estar en pareja con cualquier persona. No todos pueden estar en pareja entre ellos, porque, qué sé yo, hay personas que necesitan algo que, por ejemplo, vos necesitas algo que yo no te puedo dar. ¿No? Entonces, bueno, mucho gusto, cada uno que siga su rumbo. Hasta que encontrás una pareja que te da lo que vos necesitas y que vos, a su vez, le das lo que ella necesita. Y así es como se forman las parejas. Quizás, luego, determinadas parejas terminan por separarse justamente porque no estaba muy claro lo que cada persona daba. O quizás porque no era muy sincero, quizás, lo que cada persona hacía. Muchas veces ocurre que, no con mala intención, pero las personas intentan, como para seducir a la otra persona, volvemos al inicio, ¿no? Generar algún tipo de personaje para quedar bien y lograr que la otra persona se fije en uno. Y tarde o temprano uno termina, como quien dice, mostrándose tal cual es. Y allí es donde la otra persona se da cuenta y dice, pero no, este no es el que yo quería. Bueno, perfecto. No soy el que vos querés. Pero ¿cómo no me di cuenta antes? Y no te diste cuenta antes porque quizás yo estaba haciendo un acting, porque te quería seducir y no supe parar a tiempo. Por esta cosa de necesitar ser aceptado, de necesitar ser parte, quizás uno termina por comportarse, reitero, como los demás quieren y no como uno es realmente. En fin,
yo tenía una persona conocida cuyo nombre era Benjamín, que se desilusionaba cuando la persona empezaba a hablar, ¿no? Porque creaba falsas expectativas acerca de las voces de las personas, ¿no? Conocía a una mujer, por ejemplo, en una discoteca, y en una discoteca es difícil escucharse, ¿no? Porque, qué sé yo, está la música fuerte, hay mucha gente. Entonces él intentaba entablar una conversación con la otra persona. Y cuando intentaba entablar una conversación con la otra persona en una discoteca, vos sabés de lo que te estoy hablando, es bastante difícil. Es como que escuchás la mitad de las cosas o incluso se te hace muy difícil escuchar a la otra persona. Entonces, mi amigo Benjamín lo que hacía era, de alguna forma, crear una voz imaginaria dentro de su mente, ¿no? Acerca de cómo él creía que era la voz de la otra persona. Porque no podía escucharla, porque en una discoteca es difícil escuchar, incluso es difícil darte cuenta de qué tipo de voz tiene la otra persona, no te das cuenta. Vos escuchás una voz y que es como que, bueno, a no ser un cambio una diferencia muy grande entre una voz y la otra, es como que la mayoría de las voces son iguales, ¿no? Porque escuchás gritos, escuchás a lo lejos, entendés la mitad de las cosas. Entonces mi amigo Benjamín, muy imaginativo, él, eh, se hacía una idea de la voz que tenía la otra persona, ¿no? Qué sé yo, muchas veces ha logrado, como quien dice, continuar la relación con la señorita en cuestión más allá de la discoteca, ¿no? Buen nombre para una novela mexicana, ¿no? Más allá de la discoteca. La historia de Benjamín y cada una de las personas que conocía allí en la discoteca. Podríamos hacer una ficción, ¿no? Para televisión o incluso para Netflix. Podríamos hacer una ficción de esta historia, ¿no? Más allá de la discoteca. La historia de Benjamín que intentaba seducir mujeres en discotecas y que luego, cuando esas mujeres salían de la discoteca o incluso él se encontraba con ellas fuera de la discoteca, en otro ámbito, quizás otro día y en otro lugar, terminaba por desilusionarse con la voz de la otra persona. Y vos me decís, pero era medio estúpido este Benjamín, ¿cómo se va a desilusionar con la voz de la otra persona? Primero, ¿qué valor tiene la voz de la otra persona? Bueno, depende, o sea, en este momento quizás para vos tenga mucho valor mi voz, pero quizás en un encuentro cara a cara mi voz no sea tan importante, ¿no? Pero bueno, hay que, como quien dice, darse cuenta de la diferencia de los momentos, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos. Cada vez que alguno de esos sentidos se ve disminuido en su percepción o incluso se ve imposibilitado de funcionar, los otros 4 sentidos empiezan a cobrar más protagonismo. Y si hay no uno, sino 2 sentidos que no funcionan, los otros 3 cobran incluso más protagonismo. Y así sucesivamente a medida que a medida que los sentidos empiezan como a perder protagonismo, como a no lograr involucrarse. ¿Se entiende? O sea, si vos no estás viendo la cara de la persona, si no estás viendo una imagen y solamente estás escuchando un audio, el audio tendrá más preponderancia o incluso le prestarás más atención e incluso te perderás menos detalles que si estás viendo una imagen a la misma vez que escuchas un audio. Podés probarlo escuchando, no sé, una canción en Spotify sin ver el video y después ir a ver el video. Te vas a dar cuenta que le vas a prestar menos atención a la canción. Le vas a prestar menos atención a la forma de cantar, le vas a prestar menos atención a los instrumentos, menos atención a la melodía, menos atención a todo. Sin embargo, cuando escuches el audio solo, quizás le prestarás más atención, quizás te darás cuenta de otras cosas. Porque claro, qué sé yo, si escuchás las canciones con un video y
la primera vez las escuchás mirando un video, seguramente te vas a perder mucho de esa canción. ¿Por qué? Porque la imagen, y no tenés la culpa vos, sino que la imagen te lleva a prestarle atención a otras cosas y hace que tu sentido auditivo baje su percepción porque estás utilizando otro sentido que quizás es más importante, que es el sentido de la vista. Entonces estás incorporando más información a través de los ojos que a través de los oídos. ¿Se entiende? Cuando te sacan la imagen, empezás a incorporar información solamente a través de los oídos, porque es lo único que te queda. ¿No? No es que vos puedas, no sé, tocar al intérprete, ¿no? No es que vos lo puedas degustar, ¿no? Darle un beso de lengua así como para sentir qué gusto tiene, no. Entonces solamente te queda el audio. Más allá de que alguno quisiera besar a algún artista y darle un beso de lengua, bueno, no es posible cuando uno escucha una canción, ¿no? Por lo menos por ahora. Spotify no tiene la posibilidad de besar la pantalla del teléfono y que uno sienta que está besando al artista. Por ahora no. Entonces, ¿a qué me refería con todo esto? A que la voz no necesariamente es importante cuando uno está hablando cara a cara. Muchas veces la voz es importante por teléfono. Muchas veces ocurría, ¿no? Hace un tiempo, cuando las personas no tenían oportunidad de verse y había, como puede ser ahora, una aplicación de citas cualquiera, la posibilidad de conocer a otra persona existía. Pero quizás hasta era quizás más entretenido, porque vos conocías a otra persona sin verle la cara, o sea, sin ver ningún tipo de fotografía. Hoy en día, las aplicaciones de citas tampoco tienen demasiado sentido, ¿no? Porque uno al fin y al cabo termina viendo una fotografía que puede llegar a estar retocada o puede llegar a estar tomada, qué sé yo, desde un ángulo que favorezca a la persona, y después vos cuando ves a la persona personalmente, cuando ves a la persona cara a cara, quizás no es la misma que vos te imaginabas que era. Y ahí te desilusionás, otra vez como mi amigo Benjamín, ¿no? Uno se desilusiona. ¿Por qué? Porque habías creado una falsa expectativa, o quizás una expectativa quizás desmesurada, quizás una expectativa demasiado alta acerca de la persona, pero en este caso, en el caso de las aplicaciones de citas, sí es una expectativa generada por la otra persona. Sí es algo que la otra persona te quiso generar adrede, como quien dice, no es algo que vos te imaginaste. Mira, a diferencia de lo que hablábamos al inicio, que decíamos que la desilusión era algo subjetivo, sí lo es, pero no necesariamente es algo que uno se autogenera. O sea, no, la expectativa, que al fin y al cabo termina por generar una desilusión cuando la misma no se cumple, muchas veces es algo de uno, ¿no? Es un mambo de uno que uno dice, bueno, yo le puse demasiadas fichas a esta persona o a esto que al final no era como yo pensaba que era, ¿no? Y uno se desilusiona. Bueno, uno se desilusiona, no es que te desilusionan. Sin embargo, quizás las aplicaciones de citas sean todo lo contrario, ¿no? Quizás las aplicaciones de citas tengan la responsabilidad de las personas que publican la fotografía y generan esas expectativas altas. No es uno el que se las imagina y el que deposita una gran expectativa en la otra persona. Porque uno al fin y al cabo termina por prestarle atención a las fotografías que ve, o incluso también a lo que habla con la otra persona, ¿no? Entonces, quizás la expectativa termina por ser algo que la otra persona genera, pero la desilusión es algo de uno.
En ese caso, sí, quizás es generado adrede, ya sea a través del chat, a través de lo que la otra persona pueda llegar a decirnos, o de lo que la otra persona pueda llegar a mostrarnos con las fotografías, ¿no? Pero en el caso de mi amigo Benjamín no ocurría esto. Mi amigo Benjamín se desilusionaba solo. Él sí se desilusionaba solo porque se desilusionaba por un rasgo de la otra persona, por una cualidad de la otra persona, no por algo que la otra persona quizás había intentado generar, como puede ser el tema de las aplicaciones de citas, ¿no? Uno se toma una fotografía de tal forma, le pone tal filtro, le disimula tal cosa. Uno puede charlar con otra persona a través de una aplicación de citas y puede, qué sé yo, decir lo que la otra persona quiere escuchar o decir algo políticamente correcto que la otra persona, o por lo menos que la mayoría de las personas, tomen a bien, ¿no? Entonces después, cuando uno se encuentra e incluso puede llegar a empezar a frecuentar a otra persona, uno no puede estar actuando toda su vida, ¿no? Hay algunos que actúan un rato más, es por eso que después se generan los divorcios. Pero la mayoría de las personas no puede actuar demasiado, ¿no? O no le dura tanto la actuación, es por eso que allí puede llegar esa desilusión de la que hablábamos. En fin, más allá de las aplicaciones de citas, mi amigo Benjamín se desilusionaba, reitero, por una cualidad de la otra persona, porque en el caso de la conversación en una discoteca, él quizás no tenía la posibilidad de detectar exactamente cuál era la voz de la otra persona. No era algo que le importase demasiado, eso tenemos que aclararlo, porque uno pensará quizás que Benjamín era una persona, no sé, como demasiado superficial por allí, ¿no? ¿Qué sé yo? No hay personas a las cuales, o por lo menos no conozco yo, personas a las cuales les interese la voz de la otra persona. El tema de la superficialidad casi siempre pasa por los rasgos físicos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, por si tenés pelo. ¿Qué sé yo? Por el color de tus ojos, por si sos lindo o linda, ¿no? ¿Qué sé yo? El tema de ser lindo o linda también, nunca me cerró, porque, qué sé yo, que haya un preconcepto acerca de lo que es la belleza en el ser humano, me parece una estupidez. Sin embargo, lo hay, y nos han vendido que una persona con X rasgos y incluso con determinada proporción facial, incluso corporal, es una persona atractiva o es una persona linda. Y crecemos con esa idea. Lamentablemente todos tenemos esa cosa preconcebida, ¿no? Ese prejuicio, por decirlo de alguna forma. Por más que no sea nada malo, es una especie de prejuicio. Tenemos el estereotipo acerca de la persona bella, de la persona atractiva. Y no necesariamente con esa persona o con una persona que tenga esos rasgos vamos a terminar casándonos. Quizás terminamos enamorándonos de una persona que nada tiene que ver, ¿no? Entonces no termino por entender demasiado. Me parece que la belleza en el ser humano es totalmente subjetiva. O incluso todos los seres humanos somos bellos. No creo que haya un estándar de belleza. Y que si no sos así, bueno, quedaste afuera. Me parece que no. Me parece que todos somos bellos. Lo único que tenemos que hacer es encontrar a nuestra media naranja, ¿no? O sea, y no necesariamente a nuestra media naranja, sino encontrar a alguien para quien seamos atractivos, para quien seamos bellos. Obviamente que no vamos a ser lindos a la vista de todos. Y tampoco nos tendría que interesar ser atractivos para todo el mundo. Porque no tendría demasiado sentido, ¿no? Como que no nos serviría de nada. Estoy hablando, ¿no? Quizás nos serviría para divertirnos un rato, ¿no? ¿Quién no quisiera ser Brad Pitt? O quién no quisiera ser, no sé, no se me ocurre,
un estándar de belleza femenino. ¿Qué sé yo? Por ahí digo un nombre cualquiera y por ahí las mujeres que me están escuchando dicen, no, esa no, yo no me quiero parecer a esa. Pero bueno, Brad Pitt termina como siendo una especie de estándar, lo que tiene que ver con la belleza masculina, pero más allá de eso, sí nos puede llegar a servir para divertirnos un rato, pero nada más que para eso, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a obtener demasiado a largo plazo con eso. En fin, ¿a qué me refería con esto? A que no existe una voz ideal, como quien dice. Existen las voces que existen y habrá personas a las cuales les gusten y habrá personas a las cuales no les gusten. O sea, mi voz puede llegar a gustarle a alguien y a otra persona no. Tu voz puede llegar a gustarle a una persona y a otra no. Sin embargo, no es un rasgo al que todo el mundo le preste atención. ¿Se entiende? O sea, la mayoría se fijará en tu color de ojos, en tu estado físico, pero no necesariamente en tu voz. Tu voz pasará desapercibida para todos, menos para Benjamín. A Benjamín la voz parece que, no sé si era importante, pero en realidad él, como su ámbito de seducción era las discotecas, él se creaba una expectativa, quizás demasiado elevada, acerca de cómo era la voz de la persona, o quizás no era una expectativa, sino que era simplemente una idea acerca de cuál era la voz de la persona con la que estaba hablando, y después cuando le tocaba relacionarse con ella afuera y escucharla de forma más clara, se desilusionaba. ¿Por qué se desilusionaba? Porque él se había hecho como una especie de, vamos a decirle, imagen mental de la voz. O sea, como que él se había inventado una voz mentalmente que él pensaba que tenía la chica en cuestión. Y resulta que cuando aparecía luego afuera y no tenía una voz similar a la que él había pensado, él se desilusionaba y muchas veces ha tenido una cita por fuera de la discoteca y ha sido la primera y la última cita con esa persona. No juzguemos a mi amigo Benjamín, porque el mundo machista, como quien dice, patea para los dos lados, ¿no? O sea, ¿por qué no juzgamos a una chica que le dice que no a un chico en la primera cita y sí podemos llegar a juzgar a un chico que le diga que no a una chica en la primera cita? O sea, los hombres tienen todo el derecho del mundo también a decir que no en la primera cita, sin que se los tilde de superficiales, o sin que se los tilde de histéricos, o sin que se los tilde de nada. O sea, si vamos a hablar de igualdad, los hombres también tenemos derecho a decir que no en la primera cita sin que nos tilden de engreídos ni de, no sé, ni de que nos creemos más de lo que somos. O sea, no es cuestión de que me crea más de lo que soy, simplemente me parece que no quiero seguir relacionándome con vos de la misma forma que lo haría una mujer. Pero bueno, existe como quien dice un preconcepto de que el hombre no puede decir que no, parece, ¿no? Y si el hombre no dice que no, es como que está, no sé, subido al caballo. ¿Qué sé yo? A mí, un hombre que esté subido al caballo nunca me ha dicho que no. Poco diálogo he tenido también con personas que están subidas al caballo. Subidas a un caballo, ¿no? Ahí corriendo y yo gritándole. Bueno, no sé. Básicamente la historia de Benjamín es esa, ¿no? Benjamín, un hombre poco engreído, pero que se fijaba mucho en la voz de las personas. ¿Por qué? Porque tenía una correlación. Los hechos están, como quien dice, íntimamente ligados. A él le gustaba salir de noche, le gustaba frecuentar discotecas. En las discotecas conocía señoritas a las que no escuchaba bien. Y esa dificultad en la escucha hacía que él se creara en su mente una posible voz para la señorita porque no conocía su voz. Es extraño, ¿no? Conocía a la persona de cuerpo, pero no le conocía la voz. Luego, la persona aparecía
Él le escuchaba la voz y se desilusionaba y le decía que no. Le decía que no por la voz. Y vos me dirás, qué superficial. Y yo te diré, pero ¿por qué? ¿Por qué superficial? Si hay personas que te dicen que no por, no sé, por tu peso. Hay personas que te dicen que no por tu color de ojos. Hay personas que te dicen que no por la fisonomía de tu cara o por la fisonomía de tu cuerpo. ¿Por qué alguien no podría decirte que no por tu voz? Incluso, hasta me parece que sería mejor el mundo si nos fijáramos en la voz de las personas para poder tomar una decisión y no necesariamente en el cuerpo, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás llegará el día en el cual elijamos a una persona por su voz y no por su cuerpo. Elegir a una persona por su voz tampoco está bien, pero yo prefiero que la terminemos eligiendo por la voz antes que la terminemos eligiendo por el cuerpo. ¿Se entiende? En realidad, lo ideal sería que no tomemos en cuenta ninguna de las dos cosas, ¿no? Que terminemos eligiendo a otra persona por cómo es por dentro. Pero pasa que para enterarnos cómo es por dentro tenemos que darle una primera oportunidad. Tenemos que darnos la oportunidad de conocer a la otra persona. Y es difícil porque todos en este mundo nos dejamos llevar quizás por la primera impresión. Y si no dejamos que la persona avance, si no nos damos el tiempo como para conocer a la otra persona más allá de su aspecto exterior, va a ser imposible que la conozcamos. Y la otra persona no tendrá oportunidad de demostrarnos cómo es por dentro, porque simplemente como no nos gusta por fuera, ya la frenamos. Entonces, como que tendríamos que cambiar todos nuestra visión acerca de las cosas, ser un poco menos superficiales, por lo menos cuando intentemos algo, como quien dice, un poco más duradero, ¿no? Nadie dice que para divertirte no puedas fijarte en el aspecto exterior de las personas o que seas un friki que no, yo no le presto atención al cuerpo, no, yo no me importa si es feo o lindo, tapate la cara, yo soy una persona muy espiritual y veo tu aura más allá de tu cuerpo. Bueno, no, está bien, somos seres humanos y nos sentimos atraídos por el aspecto exterior de las personas, pero bueno, sería lindo que le prestemos atención a algo más allá del cuerpo, como el caso de Benjamín, ¿no? Y si es posible, que no le prestemos atención a nada exterior y no nos dejemos llevar por ninguna primera impresión. Siempre le podamos dar la oportunidad a la otra persona que nos demuestre quién es realmente, sería mejor aún. Benjamín lo que hacía era desilusionarse y rechazar a varias mujeres por su tono de voz, porque no les gustaba el tono de voz. En realidad tenía que ver más que nada con que quizás el tono de voz o quizás la voz no coincidía con la voz que él se había imaginado que la persona tendría. Reitero, suena bastante loco, ¿no? Pero, ¿qué sé yo? Es casi igual de feo que te rechacen por tu voz a que te rechacen por cualquier tipo de aspecto exterior que tengas. Luego, Benjamín intentó ir más allá, ¿no? Y no necesariamente empezó a rechazar a las personas por su voz exclusivamente, sino que empezó a, como quien dice, darles una oportunidad a las personas que conocía, ¿no? No porque él fuera, no sé, una persona que tuviera muchas pretendientes, sino que, bueno, a cada persona que conocía intentaba darle una oportunidad más, pero seguía fijándose en la voz. Tenía como un fetiche con la voz, pero ya no se fijaba en cómo era la voz, sino en lo que cada persona hacía con la voz.
¿A qué me refiero con esto? Si hacía efectos y decía cosas graciosas. Bueno, no. ¿A qué hacía con la voz? Tenía que ver directamente con lo que decía, ¿no? Con aquellas cosas de las cuales hablaba. Esto, obviamente, tenía que ver quizás directamente con cómo era la persona. Allí ya, como quien dice, había avanzado un escalón más y ya la cosa no era tan superficial, sino que era un poco más íntima. Pero íntima en el buen sentido, ¿no? Íntima en el sentido de decir, bueno, la cosa era un poco más interior y no tan exterior. Ya no era me gusta tu voz o no me gusta tu voz, sino que, bueno, vamos a ver qué es lo que podés hacer vos con tu voz. Básicamente eso de qué podés hacer era a ver qué es lo que podés llegar a decir. Y para Benjamín era más importante lo que las personas pudieran decir y no necesariamente cómo lucían, no necesariamente cómo eran por fuera. Y eso me parece quizás destacable, ¿no? Y quizás todos tendríamos que conformarnos, que comportarnos, mejor dicho, de la misma forma. Sería ideal que no nos pudiéramos ver, ¿no? Volvemos a las aplicaciones de citas. O sea, las aplicaciones de citas uno termina eligiéndose más que nada por una cuestión atractiva exterior. Sería ideal que no nos podamos ver, ¿no? Y que terminemos eligiéndonos solamente hablando, sin poder vernos. Allí me parece que la elección tendría que ver directamente con el aspecto interior de la persona y algo tan banal y superficial como el aspecto exterior quedaría en segundo plano. Y me parecería ideal. Digo, ojalá en algún momento todos tomemos en cuenta la forma de hacer las cosas de Benjamín y quizás le podamos prestar un poco más atención, un poco más de atención a las cosas que las personas dicen y no necesariamente a cómo las personas se ven por fuera. Reitero, antes existían no las aplicaciones, sino que existía la posibilidad de conocer a personas solteras si vos eras soltero, ¿no? Había, como quien dice, no grupos, sino maneras de llegar a lugares en los que te conectaban con personas solteras si es que vos estabas soltero. Ocurre que, bueno, antes que existieran los teléfonos móviles y demás, la conexión era telefónica y allí existía la voz y solamente la voz. Te podía gustar más o menos, pero seguramente avanzabas, así como Benjamín, y empezabas por prestarle atención a la voz y luego empezabas a prestarle atención a lo que decía. Algo que seguramente era un reflejo del interior de la persona. Y no había, como quien dice, ningún otro aspecto que te distrajera. O sea, no había fotografías, no había videos, no había ropa un poco más sexy, menos sexy, no había un físico más trabajado, menos trabajado, sino que estaba solamente el contacto de la persona hablando con otra persona. Quizás tenga que ver también con lo que hablábamos hoy más temprano, acerca de los sentidos, ¿no? Y cómo cuando una persona está hablando cara a cara con otra, quizás lo auditivo no importa tanto. Y si lo auditivo no importa tanto, porque la mayoría de la información está entrando por la vista, cuando vos estás hablando con una persona, teniendo una cita con una persona, y la persona te está gustando exteriormente, quizás no le estás prestando demasiada atención a lo que está diciendo. Incluso también puede llegar a ocurrir que si la persona no te está gustando físicamente, tampoco le prestes atención a lo que está diciendo. Entonces, tendríamos que volver, ¿no? a esa forma de conocer personas, ¿no? ¿Qué sé yo? Telefónicamente o incluso de forma epistolar.
incluso más antes en el tiempo, cuando incluso el teléfono no existía o era para pocos, las comunicaciones eran a través de cartas escritas. Mucho más íntimo. Por más que uno no lo piense así, porque no había nada que nos distrajera. No escuchábamos la voz, no escuchábamos la forma de hablar, no lo veíamos físicamente o no la veíamos físicamente, sino que lo único que hacíamos era leer lo que la otra persona pensaba. Era de alguna forma meternos en la cabeza de la persona y escuchar sus pensamientos y leer sus pensamientos. Quizás había forma de enamorarnos de los pensamientos de la persona y que quedaran totalmente relegados determinados aspectos, como puede llegar a ser la persona hablando, ¿no? Su forma de hablar o su voz, o mucho menos aún su aspecto físico. Ojalá sigamos en un futuro el ejemplo de Benjamín. No lo creo, sinceramente no lo creo, pero sería muy lindo. Dulces sueños.